El rostro de la anciana le resultaba vagamente familiar a Artyom, estaba seguro de haberla visto antes en algún lugar, pero no tenía tiempo para detenerse a pensar en ello. Tenía prisa. Hoy se había quedado dormido, precisamente el día en que el jefe de los médicos había advertido con antelación sobre la importancia de asistir a la reunión de planificación de la mañana siguiente. El médico había mirado a sus colegas de forma expresiva, subrayando la relevancia de estar presentes. Por ello, Artyom corría apresurado al trabajo. El despertador no había sonado, o quizá él mismo lo había apagado para volver a dormir. Despertó de golpe, como emergiendo de profundas sombras. Miró el reloj y saltó de la cama, con los nervios a flor de piel. Artyom trotaba a buen ritmo por las calles, adelantando a los transeúntes cuando podía. Sin embargo, una anciana gitana no parecía preocupada en absoluto por la angustia del joven cirujano. Al verla de lejos, se levantó de su asiento. Artyom aminoró la marcha, temeroso de atropellarla. «Una niña necesita tu ayuda urgentemente», le dijo la mujer, enfatizando la palabra «tú». Artyom sacudió la cabeza, murmurando para sí. «No tengo tiempo para esto», y trató de seguir su camino. Pero la anciana le agarró la chaqueta y repitió. «Tienes que escucharme», le bajó la manga y se hizo a un lado para dejarle paso. Artyom, sin más, aceleró el paso, el hospital estaba ya a unos metros. Subió los anchos escalones corriendo y, al darse la vuelta, vio a la anciana gitana observándole mientras se alejaba. Sabía que podía confiar en él, llevaba días vigilándolo, desde las calles en las que había estado viviendo. Asei, como se llamaba la anciana, rara vez se la veía fuera de su silla plegable, situada bajo un árbol. A veces ofrecía adivinaciones a jóvenes y niñas, pero la mayor parte del tiempo permanecía medio dormida, apoyada en el tronco. No era una indigente, tenía un lugar donde pasar las noches, donde vivía con su familia, sus hermanos y las esposas de estos. Asei nunca tuvo hijos. En su juventud, había rechazado al gitano que su padre le había escogido como esposo, prefiriendo llevar una vida más común como vendedora. Este destino no le desagradaba. Con el paso del tiempo, Essie se convirtió en una gran conocedora de la psicología humana, pues había interactuado con infinidad de personas. Aunque nunca anunciaba sus habilidades, su intuición gitana siempre la guiaba hacia la mejor solución para cada situación. Sin embargo, nunca pudo conseguir su propia casa y, ahora en su vejez, vivía con sus hermanos. Aunque ellos la trataban bien, el estilo de vida de su familia no era del agrado de Essie. A la mujer le convenía ese estilo de vida. Sus hermanos robaban un poco, solo lo justo, y mentían a sus esposas. Mendigaban para pasar el tiempo lejos de ellas, mientras que Essie disfrutaba observándolos. Cuando necesitaba dinero, buscaba al hombre adecuado entre la multitud para hablarle del juez, por supuesto, siempre decía la verdad. Nunca mentía. Contaba honestamente lo que veía. Essie sabía que una chica había sido llevada al hospital, y que nadie quería operarla. Sin embargo, confiaba en ese joven médico. Lo había visto salir del hospital durante su descanso, correr hacia la esquina donde vendían pasteles, comprarse uno y sentarse en el banco más cercano para devorarlo rápidamente. Estaba claro que tenía hambre. De repente, apareció un perro flacucho y desaliñado, que miró al joven con ojos suplicantes. Él le devolvió la mirada, suspiró y partió la mitad de su pastel para dárselo. El perro lo devoró alegremente, mientras el médico se metía el último trozo en la boca antes de apresurarse de vuelta al hospital. Essie se rió un poco para sus adentros de la escena, pero concluyó que el chico era un hombre amable y decente. Ahora era el momento perfecto para alentar sus buenas cualidades. La reunión en el hospital acababa de empezar. Artyom, que había comenzado el día corriendo como de costumbre, entró en la sala de residentes y se puso su bata blanca. Como dictaba la ley de Murphy, la bata no entró inmediatamente en las mangas y estuvo un rato luchando con ella, pero al final lo logró. Entró en el despacho del jefe, ligeramente despeinado y con las mejillas sonrosadas. Savelich Romanovich, el jefe médico, interrumpió su discurso por un segundo para mirar a su colega recién llegado con desagrado y un toque de desprecio, luego continuó leyendo el texto.
El jefe estaba hablando sobre pequeños cambios en las instrucciones que había recibido el día anterior de una instancia superior. No había nada especialmente relevante, pero el tono de Savélich Romanovich hacía que pareciera importante. Mientras leía con solemnidad, la mayoría de los médicos presentes apenas disimulaban su aburrimiento, apoyando discretamente la cabeza en la palma de la mano. El propio Savélich Romanovich le daba mucha importancia a su posición y se sentía muy orgulloso de ello. Después de muchos años de arduo trabajo, seguía cumpliendo con las instrucciones de sus superiores al pie de la letra, y exigía lo mismo de sus colegas, sin tolerar desacuerdos. Artyom, que había llegado al hospital hacía 6 meses tras su distribución, ya había logrado caerle mal a Savélich Romanovich. Había tenido la audacia de expresar su opinión abiertamente y, en una ocasión, incluso discutió con el jefe médico. Desde entonces, había caído en desgracia. Sus colegas no le guardaban rencor, pero la autoridad del jefe les pesaba demasiado. Solo Iván Andreyevich, un anciano terapeuta de manos grandes y cabellera gris, se atrevía a desafiar las normas. Llevaba tantos años trabajando en el hospital que ya no temía ni a nada ni a nadie. El vecino de Artyom en la larga mesa del despacho del jefe le dio un leve codazo al joven cirujano, sonriendo con buen humor, mientras murmuraba algo ininteligible. Artyom, desconcertado, respondió en voz baja, no es nada. Iván Andreyevich también susurró, devolviendo la sonrisa, no te preocupes, estas reuniones solo existen para reforzar el inviolable poder del jefe. Unos minutos después, Iván se inclinó de nuevo hacia Artyom, tengo noticias interesantes. Anoche trajeron a una chica en estado grave. Nadie quiere operarla. Los ojos de Artyom brillaron con una furia contenida. Era una situación incomprensible. La mañana, que había comenzado extrañamente tranquila, dio paso a un día cargado de tensión. La niña había sido traída en ambulancia, aunque nadie sabía quién había hecho la llamada. Fue a primera hora, cuando la noche aún no se había despedido del todo y los primeros rayos del sol comenzaban a dibujarse en el horizonte. En una calle desierta de las afueras de la ciudad, una niña yacía en el borde de la acera, oculta tras un gran contenedor de basura. La llamada la había hecho una mujer, alegando que había presenciado un accidente. Dijo que el bebé estaba tirado en el suelo y no sabía si era seguro moverlo, por lo que pidió ayuda. La situación sonaba extraña, pero no podían arriesgarse, así que la ambulancia llegó de inmediato. Cuando llegaron, encontraron a una niña de unos 5 años, inconsciente, sin nadie a su alrededor y sin señales evidentes de un accidente. La pequeña fue llevada al hospital de la ciudad, donde el médico de guardia la examinó y la estabilizó, pasando el caso al siguiente turno por la mañana. Nadie parecía buscarla, y su vestimenta, unos harapos demasiado grandes y gastados, sugería que pertenecía a una familia desfavorecida. Este caso fue reportado a Savélich Romanovich, quien acudió personalmente a la sala para ver a la niña. Con el ceño fruncido y los labios apretados, ordenó que el tratamiento continuara, sin tomar aún una decisión sobre la operación. Aquella noche, Essie regresó tarde a casa. La temperatura era agradable, y ella, sintiendo la calidez del crepúsculo que ya envolvía la ciudad, se sentó bajo un árbol. No tenía prisa por volver. Dobló su silla con el movimiento habitual, la echó al hombro y comenzó a pasear lentamente por las calles. Al agotarse sus fuerzas, buscó un lugar apartado donde sentarse, y así pasó la noche, contemplando el cielo estrellado y masticando un bollo que había comprado al anochecer. Sin nada ni nadie que la esperara, se dirigió a las afueras de la ciudad, perdiéndose en sus pensamientos mientras la noche se volvía cada vez más oscura. Ya no había ruido de ciudad ni enormes anuncios luminosos como en el centro de Slough. La quietud era casi total, incluso las farolas no estaban todas encendidas, y algunas partes de la calle quedaban sumidas en una mezcolanza de oscuridad. De repente, desde la distancia, Essie escuchó el crujido de un coche acercándose. Instintivamente, se escondió tras la cornisa de un edificio donde la penumbra era más densa, quedándose completamente inmóvil. No muy lejos de allí, una anciana gitana de gran tamaño, desconocida para Essie, observaba la escena. El coche ostentoso se detuvo y la puerta trasera se abrió, revelando la figura de un hombre. Essie no pudo distinguir su rostro ni su edad debido a la oscuridad, solo era visible su silueta.
Lo que sí notó fue que el hombre se tambaleaba al rodear el coche y abrir el maletero. Se agachó y sacó algo bastante pesado. Essie entrecerró los ojos, intentando ver mejor. Su corazón dio un vuelco al darse cuenta de lo que sostenía el hombre, el cuerpo inerte de un niño. La cabeza y los brazos del pequeño colgaban sin fuerza de sus manos. Atemorizada, Essie se tapó la boca para no gritar, su respiración contenida mientras sus sentidos se agudizaban. La puerta del conductor se abrió y apareció un segundo hombre. Aunque no se les veían las caras, por sus movimientos Essie dedujo que ambos eran jóvenes y no del todo sobrios. «Deja la entrega y vámonos», dijo el conductor. «No vamos a dejar a mamá aquí». «Al diablo con eso», replicó el segundo. Tal vez dijo la verdad sobre su apellido, pero no nos arriesguemos. «Conozco un lugar donde no la encontrarán», añadió el primero mientras se agachaba. «No vivirá mucho», sentenció el segundo. Essie se estremeció al oír esas palabras. ¿Qué clase de persona podía ser tan indiferente a la vida de un niño? Los hombres subieron rápidamente al coche, y cuando Essie asomó la cabeza desde su escondite, no pudo distinguir las matrículas, era como si no existieran. El coche oscuro se alejó y pronto desapareció en la distancia. Con pasos lentos y temblorosos, Essie se acercó a la niña que yacía en el suelo. Era una pequeña de unos 5 años, vestida con ropa sucia y descolorida. La niña respiraba débilmente, y su carita reflejaba la fragilidad de la vida que se escapaba. Essie tomó la mano de la niña, sintiéndola débil e indefensa. Miró a su alrededor en busca de ayuda, pero no había nadie. Desesperada, sacó de uno de los bolsillos de su amplia falda un pequeño teléfono de pulsador. Aunque rara vez lo usaba, sus hermanos siempre le decían que en el mundo moderno era indispensable tener uno. Hoy, más que nunca, les agradeció mentalmente por esa sugerencia. Con dedos temblorosos, marcó el número de emergencias. La ambulancia llegó sorprendentemente rápido, avanzando por las calles vacías de la noche. Essie también pensaba que el turno de noche debía de ser tranquilo. Cuando escuchó la sirena de la ambulancia aproximándose, se adelantó y se escondió en su lugar preferido, a la vuelta de la esquina. Desde allí, observó cómo el médico se inclinaba sobre la niña, mirando a su alrededor en busca de testigos. Rápidamente, pidieron una camilla y, con agilidad, colocaron a la niña sobre ella antes de arrancar el coche a gran velocidad. La mujer gitana se quedó sentada durante un largo rato, contemplando cómo la ciudad comenzaba a despertarse poco a poco. Ella no había dormido ni un solo instante, su cerebro no paraba de trabajar. Su instinto le decía que el caso de la niña era más grave de lo que parecía. Cuando el cielo empezó a teñirse de un suave tono rosado, Essie decidió dirigirse al hospital, que no estaba muy lejos del lugar donde solía pasar sus días. Estaba segura de que llevarían allí a la niña. Desde la entrada del hospital, Essie observó cómo los primeros empleados empezaban a llegar, subiendo las escaleras, preparados para comenzar sus turnos. Mientras esperaba, pensó en el joven cirujano por el que sentía predilección. Su mente comenzó a trazar un plan para acercarse a él, frotándose mentalmente las manos en anticipación. Entretanto, dentro del hospital, Artyom, un joven médico, decidió visitar a la misteriosa niña que había llegado de emergencia. En una conversación con Iván Andreevich, un terapeuta experimentado, surgió el tema de la niña. Tal vez podríamos verla juntos, sugirió Iván Andreevich, quien había sido designado para el caso. Sin embargo, el médico a cargo, joven e inexperto, no les dio mucha información, apenas murmuraba que el tratamiento había sido prescrito y que, si era necesaria una operación, no tenía autoridad para tomar esa decisión. Artyom, incapaz de contradecir las órdenes del jefe del hospital, Savelich Romanovich, tampoco podía interferir en el trabajo de otro departamento. Aún así, él e Iván Andreevich intercambiaron opiniones sobre el caso. Iván apreciaba la honestidad y la determinación de Artyom, un joven que no temía expresar su opinión ni ayudar a los demás. A lo largo de los años, trabajando codo a codo con el jefe, Iván se dio cuenta de que era importante proteger las cualidades de personas como Artyom, para que no se vieran aplastadas por la presión del sistema. El caso de la niña parecía sospechoso,
y el rumor sobre ella ya había empezado a extenderse por todo el hospital, aunque la mayoría del personal no mostraba mucho interés. Iván Andreevich no entendía por qué prescribir un tratamiento tan prolongado si se podía resolver el caso de manera más eficiente. Mañana iré a ver a la niña, dijo a Artyom. Esta situación no me gusta. Entonces, iré contigo, respondió Artyom, que valoraba mucho la opinión de su colega y respetaba a Iván por su competencia y experiencia. Al día siguiente, cuando llegaron a la sala de pediatría, descubrieron que el médico de la niña había sido reemplazado por otro. De mano en mano, nadie se ocupaba realmente de la niña. El departamento estaba abarrotado de pacientes, y la sobrecarga de trabajo impedía que le prestaran la debida atención. La niña, proveniente de una familia disfuncional, yacía conectada a goteros que las enfermeras cambiaban automáticamente. Cuando Artyom preguntó quién prescribía su tratamiento, nadie pudo darle una respuesta clara sobre las recomendaciones que se estaban siguiendo. Nadie recordaba de dónde venía el plan médico. Al tercer día, Artyom notó que el estado de la niña empeoraba visiblemente. La atención que recibía era insuficiente, y no estaba claro hasta dónde podría llegar esa situación. ¿Por qué está en nuestra sala?, preguntó uno de los médicos. ¿Quién es esta niña para ti?, añadió, confundido por el interés de Artyom. No soy nadie, respondió encogiéndose de hombros, solo veo que la niña debería recibir un mejor trato. Tienes suficiente con lo tuyo, replicó su colega, pero si insistes, puedes hacerte cargo. Sonrió con sorna antes de marcharse. Decidido, Artyom consultó a Iván Andreevich, quien aprobó la idea pero le advirtió, sabes que podrías meterte en problemas. Savelich Romanovich no tolera que se salten sus reglas, y alguien podría denunciarte. A pesar de ello, Artyom no podía dejar de pensar en la niña, recordando las palabras de la gitana que había visto días antes. Iván, mirándolo con cierta complicidad, le dijo, mañana el jefe estará fuera, se va a una conferencia, probablemente relacionada con sus vacaciones en algún lugar del océano. Durante su ausencia, el ambiente aquí será más relajado y menos vigilado. Sugiero que operemos a la niña esta noche. ¿Estás conmigo? Por supuesto, respondió Iván, entusiasmado con la idea de desafiar las reglas del jefe y esperando ver su reacción al regresar. Esa misma noche, Artyom fue a buscar a la niña. Nadie se opuso. El médico de guardia no se enteró de lo que ocurría, ya que estaba descansando, y aunque la enfermera podría haber intervenido, la presencia de Iván Andreevich, un médico respetado por todos, lo impidió. Su autoridad, aunque tácita, era suficiente para que nadie se atreviera a decir nada. No te preocupes, pronto la niña estará mejor, le dijo a la joven enfermera. La operación fue un éxito. Artyom no podía creer lo rápido que todo había salido y se sintió orgulloso al darse cuenta de que probablemente había salvado la vida de la niña. Iván Andreevich también estaba satisfecho y felicitó al joven cirujano, dándole una palmada en el hombro. La niña, aún bajo los efectos de la anestesia, fue llevada de vuelta a su sala. Todo había salido a la perfección, y si no hubiera sido por una enfermera que observó lo sucedido, probablemente nadie se habría enterado de que la paciente fue operada durante la noche. Con la conciencia tranquila, Artyom regresó a casa. Al día siguiente, podría permitirse llegar un poco más tarde al trabajo. Su turno comenzaba por la tarde y debía estar de guardia toda la noche, por lo que decidió dormir bien antes de enfrentarse a una larga jornada. Al llegar a su destino, la administración del hospital le ofreció una habitación en un hostal, pero estaba en la otra punta de la ciudad, y el transporte hacia allá era deficiente e irregular. Para no llegar tarde al trabajo, tendría que salir con mucho tiempo de antelación y, además, perder tiempo en el camino. Sin pensarlo demasiado, Artyom decidió que lo más conveniente sería alquilar una casa cerca del hospital. Aunque le sorprendió desagradablemente el estado del lugar, no quiso cambiar su decisión y empezó a buscar una habitación. Encontró una y no molestó a su inquilino, no se entrometía en sus asuntos y no exigía nada especial. Ambos llevaban una convivencia tranquila. Si necesitaba clavar clavos o cargar cosas pesadas, lo hacía sin problemas. Sin embargo, la casa, en su opinión, necesitaba una renovación completa. Esa noche, tras llegar agotado, Artyom se tumbó en la cama y se quedó profundamente dormido.
Soñó con algo hermoso y mágico, y en medio del sueño, sonreía y se relamía de placer. De repente, el sonido de golpes y una voz que le gritaba al oído lo despertaron. Intentó ignorar las llamadas molestas, dándose la vuelta en la cama, pero no sirvió de nada. El hermoso sueño se desvaneció, dejándole solo arrepentimiento. Con esfuerzo, se levantó somnoliento y abrió la puerta de su habitación. Al otro lado estaba la casera, una anciana que lo miraba con una expresión de terror y la mano sobre el corazón. «Artyom, hay alguien aquí que quiere verte», dijo ella con voz temblorosa. Aún sin entender lo que sucedía, Artyom cruzó el pequeño patio y abrió la desvencijada puerta del jardín. Lo que vio lo dejó inmóvil. 4 enormes coches negros estaban alineados uno tras otro a lo largo de la carretera, tan oscuros como el ala de un cuervo. Cerca de los jeeps, varios hombres con trajes estrictos y rostros impenetrables lo observaban. Frente a ellos, el que claramente era el jefe, un hombre de mediana edad, se destacaba por su apariencia. Tenía las cejas fruncidas, la boca apretada y una expresión de determinación. Artyom había oído hablar de aquel hombre. Hace unos años, se había celebrado una boda muy comentada entre este exitoso empresario y la hija de otro importante hombre de negocios. El empresario había estado observando a la joven belleza desde que la vio por primera vez en un evento de la ciudad, donde asistieron muchas personas influyentes. El padre de la joven había evitado sacarla en público por miedo a que fuera cortejada por hombres con menos éxito pero más ambición. Sin embargo, la belleza de Iliona, junto con la fortuna de su familia, rápidamente atrajo la atención y admiración de muchos jóvenes. La riqueza no impresionaba en absoluto a Ilya, él no era menos adinerado. El padre de Ilona dependía de la joven pareja para muchas decisiones importantes. Además, Ilya había estado rodeado durante mucho tiempo por mujeres hermosas que soñaban con ganarse su favor, pero él no tenía prisa por elegir a ninguna. Entendía bien las razones de su interés. No había construido su imperio empresarial por nada, y cuando veía cómo las mujeres competían entre sí por acercarse a él, simplemente se reía para sus adentros. Aunque Ilona era varios años menor que él, su ingenuidad y frescura le resultaron encantadoras. A pesar de su inexperiencia, ella no parecía interesada en aprovecharse de la situación, y eso, sorprendentemente, le conquistó. Poco a poco, Ilya notó cómo su corazón comenzaba a latir con más fuerza cada vez que la veía. Aún así, se dio el tiempo necesario para estar seguro de sus sentimientos, observando cómo otros hombres intentaban cortejarla sin éxito, ya que ella no mostraba preferencia por ninguno de ellos. En una de las recepciones, Ilya se acercó a Ilona y comenzó a conversar con ella. Se sorprendió de su cultura y del brillo en sus ojos cada vez que lo veía. Esa noche, casi no se separaron. El destino parecía haber unido sus caminos, y pronto, ninguno de los dos podía imaginar la vida sin el otro. El padre de Ilona estaba más que complacido con la unión. No podría haber deseado un mejor esposo para su hija. Como regalo de bodas, les obsequió una casa nueva, con una amplia terraza y un jardín floreciente. La vida de la joven pareja era alegre y feliz, se amaban sinceramente y disfrutaban de cada momento juntos. Así transcurrieron 2 años en completa armonía. Debido a los negocios, Ilya tenía que viajar con frecuencia, e Ilona siempre le pedía que la llevara con él. Su marido nunca se negaba, y juntos visitaban distintas ciudades y países, asistiendo a eventos privados y reuniones con socios de todo el mundo. Sin embargo, en muchas de esas reuniones, Ilona notaba las miradas coquetas de otras mujeres hacia su esposo. No le gustaba en absoluto. Además, Ilona también era objeto de miradas despectivas de muchas mujeres, lo que la incomodaba. En más de una ocasión compartió sus sentimientos con Ilya. «Querido esposo», le decía, «debes admitir que soy una pareja muy favorable para muchas, y quizá algunas de esas mujeres piensen que pueden alejarme de tu lado. Pero tú y yo sabemos que eso no es cierto. Te amo y no necesito a nadie más». Durante un tiempo, Ilona logró calmar sus celos, pero eventualmente estos volvieron a surgir. «¿Por qué coqueteas con otras mujeres?», le preguntaba a Ilya. Él, sorprendido, le respondía, «No coqueteo, simplemente mantengo relaciones profesionales con algunas de las mujeres con las que hago negocios. No puedo evitarlas». Aunque Ilya intentaba tranquilizarla,
Ilona luchaba por acostumbrarse a las reglas de la vida de las personas famosas. Ella quería que su esposo le perteneciera solo a ella. Con el tiempo, Ilona comenzó a sospechar que Ilya le era infiel, creyendo que sus frecuentes viajes de negocios eran solo una tapadera para sus aventuras. Estos pensamientos la atormentaban, y aunque no tenía pruebas, su imaginación la llevaba a pensar lo peor. Ilona, en lugar de hablar abiertamente con Ilya sobre sus inquietudes, comenzó a albergar resentimiento y a alimentar sus propios celos. Sin embargo, un acontecimiento inesperado le permitió dejar atrás esas sospechas. Descubrió que estaba embarazada. Ilya, lleno de felicidad, no cabía en sí de gozo. La trataba como a una reina, cumpliendo todos sus deseos y asegurándose de que no le faltara nada. Con solo mirarla, sus pensamientos oscuros desaparecieron por completo, mientras juntos anticipaban con ilusión la llegada de su primogénito. La pareja se sumergió en los preparativos, eligieron con esmero una cuna, un cochecito, pañales, juguetes y todo lo necesario para el bebé. Ilya, emocionado, estaba dispuesto a comprar todos los juguetes de la tienda, pero Ilona, riendo, lo frenaba. Cuando llegó el día del parto, todo estaba dispuesto en la mejor clínica. Una habitación espaciosa y los mejores médicos estaban listos para asistir a Ilona. A pesar de todo, Ilya estaba tan nervioso como si fuera él quien diera a luz, caminando de un lado a otro y pasándose las manos por el cabello con impaciencia. Finalmente, la comadrona apareció con una sonrisa, anunciando: «Felicidades, tienes una preciosa niña. La mamá y el bebé están estupendamente». Ese fue el día más importante en la vida de Ilya. Orgulloso de su esposa y de sí mismo, llamaron a la niña Rosa. Durante los primeros meses, Ilya no se olvidó de sus responsabilidades laborales, pero delegó varias tareas en un ayudante de confianza para poder pasar más tiempo con su hija. Aunque tenían niñeras, Ilya y Ilona pasaban la mayor parte del tiempo con Rosa, y él incluso se levantaba por las noches para cuidar de la bebé, dándole a Ilona la oportunidad de descansar y recuperarse. Encontraba placer en esos momentos, sabiendo que más tarde los recordaría con una sonrisa, incluso si a veces las noches eran difíciles. A medida que pasaban los meses, Ilya volvió gradualmente a sus responsabilidades empresariales, pero su amor por su hija no disminuyó. Rosa crecía sana y feliz, e Ilona había retomado su vida diaria. Ilya seguía jugando con su hija cada vez que podía, mientras su esposa le contaba cómo habían pasado el día juntas. Parecía una vida perfecta para él, pero con el tiempo, los viejos temores de Ilona regresaron. Comenzó a sospechar de nuevo que su marido la engañaba. Lo peor era que no tenía pruebas y sus dudas la atormentaban. Ilya seguía asistiendo a eventos y reuniones con sus socios, pero ahora lo hacía más a menudo solo. Primero, porque Rosa necesitaba la atención constante de su madre, y luego, porque él mismo se acostumbró a viajar sin Ilona. Aunque su amor por ella no había disminuido, las pasiones iniciales se habían desvanecido y ahora veía su relación de una manera más racional. Mientras más se distanciaba, más crecía en Ilona el sentimiento de celos e insatisfacción con la vida que llevaban. En varias ocasiones, intentó hablar con él al respecto, pero Ilya no parecía tomar sus palabras en serio. La joven, entonces, se encerró en sí misma y comenzó a alimentar su resentimiento, mientras su marido, distraído por los negocios, no le prestó la atención que necesitaba. Un sombrío día de otoño, Ilona se despertó de muy mal humor. Ilya ya había salido a trabajar, y en la casa solo estaban ella, su hija Rosa y los criados. Al notar una capa de polvo sobre una de las cómodas, su corazón se llenó de pesadez y tormento. ¿Por qué debo ser la única que sufre?, se preguntaba, mientras recorría la casa. La imagen de Rosa jugando en su habitación la hizo sentir aún más desdichada. La niña sonrió y continuó con su juego, lo que intensificó la soledad de Ilona. Sumida en sus pensamientos oscuros, Ilona comenzó a trazar un plan para vengarse de su marido, queriendo hacerle sentir la desatención y el desamor que ella experimentaba. La idea la emocionaba y se le presentaba como un tentador juego. Así que decidió arreglarse, eligió su mejor atuendo y se dispuso a vestir a Rosa con ropa elegante. Llamó a un chofer y se dirigieron al centro comercial, dejando a su hija jugar en el parque infantil. En el centro comercial, Ilona paseó sin comprar nada, sumida en sus cavilaciones. Finalmente,
recogió a Rosa y se dirigieron a una cafetería. Allí, mientras tomaba un café, pensó si llevar a cabo su aventura planeada. En su interior, ya había tomado la decisión. Cuando salieron de la cafetería, tomó la mano de Rosa y se dirigieron a la salida lateral, donde el chófer las esperaba. En la calle, le dijo a su hija que todo era un juego y que iban a dar un paseo por la ciudad. Se alejaron rápidamente del centro comercial, con Ilona sintiéndose aliviada de que no las molestarían durante un tiempo. Quería alejarse lo más posible del lugar que la recordaba a Ilia. Mientras tanto, Ilia, preocupado por el silencio en casa, intentó comunicarse con Ilona, pero su teléfono estaba en silencio. Rosa se entretenía en un parque infantil que encontraron en el camino, mientras Ilona, sentada en un banco, observaba con satisfacción la pantalla de su teléfono, donde seguía sonando el tono de llamada de Ilia. Decidida a no ceder, se levantó bruscamente y arrojó el teléfono a la papelera más cercana. Luego se sentó en otro banco, donde un hombre descansaba desde hacía un rato. El jardín público era amplio y no había mucha gente. Ilona se fijó en una pareja que llamaba su atención, una mujer joven y una niña vestidas de manera excesivamente lujosa para aquel lugar. Una chispa de curiosidad se encendió en su interior. El porte de la mujer que Ilona observó daba la impresión de ser una persona rica y sofisticada. Al ver cómo arrojó su teléfono, que evidentemente no era barato, el hombre en el banco comenzó a desconfiar de su actitud. El rostro de la mujer reflejaba disgusto, y él pensó que podría aprovecharse de esa situación. Tras marcar un número, habló en voz baja con alguien, y cuando la pareja se alejó, el hombre se levantó del banco y lo siguió en silencio. El atardecer se acercaba y era hora de buscar refugio para pasar la noche. Ilona sopesaba si sería mejor conseguir una habitación de hotel o encontrar otro lugar. Si Ilia comenzaba a buscarla, no le resultaría difícil dar con ella en un hotel. Por lo tanto, decidió descartar esa opción. Mientras caminaban, hambrientos, se toparon con una pequeña y coqueta cafetería cuyas ventanas estaban cubiertas con cortinas ondulantes. Entraron, sin prestar demasiada atención a su alrededor. Tenía que alimentar a su hija y a sí misma, así que no se sorprendió al oír a dos hombres en una mesa cercana manteniendo una conversación en voz alta. «Tengo que irme, mi madre está enferma», dijo uno de los hombres, apenado. «Claro que debes irte. Será mejor que te prepares hoy. No hay dinero para eso». «Ya sabes lo lejos que están las entradas», respondió el otro. «Te lo daría, pero no tengo tanto dinero. Si pudieras alquilar mi piso a alguien». Ilona prestó atención, sintiendo que había una oportunidad. Observó a los dos hombres, uno de ellos se agarraba la cabeza con las manos, visiblemente angustiado, mientras que el otro tampoco parecía contento. «Lo siento, los he oído hablar por casualidad», interrumpió Ilona. «Necesito un lugar donde vivir, y entiendo que vosotros estáis buscando algo». La cara del primero se iluminó de esperanza. «¿De verdad he tenido tanta suerte? No te arrepentirás. Tengo un piso de 2 habitaciones, nuevo y limpio. Te encantará». Ilona, sin saberlo, caía en la trampa de un estafador. Nunca había tenido una experiencia así en su vida. Creciendo en un ambiente que le inculcó la confianza en los demás, asumía que todas las personas eran honestas y decentes. Ignoraba la sofisticada crueldad que podía esconderse tras las apariencias. Decidió seguir al hombre hasta el piso. Al entrar, echó un vistazo rápido, pero justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta detrás de él, se dio la vuelta bruscamente y comenzó a llorar. Agarró a Rosa y, temblando, sostuvo un trapo empapado con algún tipo de líquido, mientras el hombre intentaba calmarla con palabras vacías. La situación comenzó a volverse inquietante y confusa para Ilona. Ilona se dio cuenta, con horror, de que ya estaba siendo abrazada fuertemente por el primer hombre. Cuando despertaron, se encontraron en un banco de un barrio desconocido, ya era de noche. Se sintió helada al notar que sus joyas y su bolso con dinero habían desaparecido. En lugar de su elegante chaqueta, llevaba un viejo y raído jersey, y la rosa que sostenía en la mano tenía un horrible aspecto. El primer pensamiento de Ilona fue llamar a su marido, pero luego recordó que su teléfono había quedado tirado en uno de los cubos de basura del pueblo,
probablemente ya en manos de alguien más. La voz débil de Rosa rompió su trance. No sé, mamá, ya no me gusta este juego. Ilona sintió una punzada de tristeza por su hija y por sí misma. Quería sollozar, pero se contuvo. No jugaremos más, dijo, tratando de controlar el temblor de su voz. Pero resulta que estamos perdidas. No pasa nada, vamos, hija, encontremos el camino a casa. Cogió a Rosa de la mano y se dirigieron hacia la salida del patio, caminando lentamente por la calle oscura. Este lugar no le era familiar, y no estaba segura de si se dirigían en la dirección correcta, pero no podía permitir que su hija notara su miedo. Tenía que ser fuerte. De vez en cuando, se les acercaban algunas personas, pero Ilona hizo lo posible por evitar cualquier interacción. En un momento, un par de hombres borrachos se acercaron, y uno de ellos intentó entablar conversación con ella. Ilona se sintió asustada, tanto por ella como por Rosa, así que se apresuró a doblar la esquina. Pronto se encontraron en una amplia avenida iluminada por luces de colores brillantes de carteles publicitarios, cerca de la entrada de un club nocturno. Dos jóvenes salieron de allí, con un aspecto presentable, aunque un poco eufóricos por el alcohol. Intercambiaban bromas amistosas y parecían estar de buen humor. Ilona decidió acercarse a ellos, eran muy diferentes de los hombres que había encontrado en las oscuras calles. Los jóvenes estaban junto a un gran coche aparcado, y uno de ellos se apoyó en el vehículo, contando una historia divertida a su amigo, quien ya estaba sentado en el asiento del conductor. Ahora se van a marchar, pensó Ilona, sintiendo que no había más opciones. ¿Quién sabe cuándo más podré encontrar a alguien más decente? Finalmente, se decidió y se acercó a ellos. Disculpen, por favor. Necesito hacer una sola llamada. Se volvieron hacia ella desconcertados. Su aspecto, el de su hija y la situación en la que se encontraban, no les resultaba muy atractivos, pero había algo en Ilona que despertó su curiosidad. ¿Y dónde vas a llamar?, preguntó uno de ellos con un tono serio. A mi marido. Estamos en un aprieto y no sabe dónde estamos. Está asustándose. ¿Y por eso va a venir enseguida?, replicó el hombre con la misma seriedad. Sí, asintió Ilona, sintiendo la esperanza en su pecho. Él vendrá. ¿Y por qué llama?, insistió el hombre, mirándola con interés. El hombre hizo un gesto con las manos, indicando que se dirigieran directamente a su casa, mientras le guiñaba un ojo a su amigo. Ilona se sintió confundida, aunque sería la mejor solución que esta gente la ayudara, no estaba segura de que fueran confiables. Miraba pensativa al hombre cuando, de repente, el segundo se acercó por detrás, agarró a Rosa y la metió rápidamente en el coche. ¿Qué haces?, exclamó Ilona, mirando dentro del vehículo. Agarró a su hija del brazo y la tiró hacia sí, pero sintió unas manos fuertes que la empujaban hacia el asiento contiguo. Un hombre se abalanzó sobre ella, la puerta se cerró de golpe y el coche arrancó a toda velocidad por la calle. Ilona intentó soltarse, pero fue imposible. Su marido interrumpió la discusión entre los pasajeros, que debatían a dónde llevar a la mujer y qué hacer con ella. No tienes ni idea de lo que mi marido te hará, intentó amenazarles Ilona, sintiendo que la desesperación la invadía. Uno de ellos replicó en tono burlón, ¿y qué puede hacer tu marido? Ella, desesperada, dio su apellido con la esperanza de que la conocieran, pero hubo una pausa y, después, estallaron en risas. Es poco probable que la mujer de un hombre famoso esté en la calle por la noche, comentaron. Llegaron a un semáforo en rojo en uno de los cruces, y el coche se detuvo. Ilona tiró desesperadamente de la puerta del lado de su hija, intentando empujarla y saltar, pero no lo logró. El hombre a su lado le sujetó el brazo con fuerza, y ella se golpeó la cabeza contra la esquina de la puerta, perdiendo el conocimiento. Rosa abrió lentamente los ojos, con un ligero zumbido en la cabeza, mientras los sonidos le llegaban amortiguados, como si estuviera bajo una capa de algodón. Sin embargo, no le dio miedo, era diferente a lo que había experimentado poco tiempo atrás. Recordó que su madre intentaba empujarla fuera del coche y saltar, pero el hombre malvado no la dejaba. Gritó por su madre, y ella cayó desmayada con un hilo de sangre en la cabeza. Deshazte de esta loca,
ordenó el hombre. Rosa se quedó congelada, pero cuando él comenzó a empujar a su madre al suelo del coche para que no manchara el asiento de sangre, no pudo soportarlo. Se agarró al asiento y mordió con fuerza la mano del malvado, quien gritó sorprendido y la golpeó dolorosamente. En ese instante, Rosa sintió que estaba siendo atacada por un monstruo, con los ojos del hombre ardiendo de rabia. El conductor, al percatarse de la escena, reaccionó, pero Rosa no recordaba nada más. Ahora estaba tumbada en una cama, mirando a su alrededor y dándose cuenta de que había otras camas en la habitación. Había otras camas en la habitación donde niños de diferentes edades estaban tumbados o sentados, algunos de ellos conversando entre sí. Una niña mayor sostenía un libro. ¿Dónde estoy?, preguntó Rosa en voz baja a su vecina, una niña de unos 8 años. En el hospital, respondió la otra, encogiéndose de hombros. Rosa se sintió desconcertada. No entendía nada y tenía hambre, pero no contaba con muchas fuerzas y estaba mareada. La niña no sabía que esos síntomas eran efectos de la anestesia. Quería asustarse, pero en ese momento la puerta se abrió y una agradable mujer con bata blanca apareció en el umbral. «Mira, estás despierta», dijo la mujer con alegría. «¿Dónde está mi madre?», preguntó Rosa, pero la enfermera no sabía qué decirle a un niño que, durante 3 días, nadie había visitado, ni su papá había ido a verla. «No sabemos tu apellido, así que no pudimos llamar a mamá ni a papá», respondió la enfermera, esforzándose por encontrar las palabras adecuadas. «Entonces, llámenlos ahora», dijo Rosa ingenuamente, y dio su apellido y el de sus padres, un nombre familiar. La enfermera pensó que el destino tenía un extraño sentido del humor. La niña compartía el nombre con una persona muy conocida en la ciudad, así que se dispuso a buscar su número en los directorios. Abrió su tableta de trabajo y tecleó el apellido y nombre de la niña. En la pantalla apareció un hombre de mediana edad, cuya imagen solía verse frecuentemente en los canales locales. La enfermera revisó la escasa información sobre él, estaba casado y tenía una hija de 5 años. No puede ser una mera coincidencia, pensó, pero su mano ya estaba marcando el número de teléfono que aparecía en la pantalla. Reflexionó sobre cómo tendría que explicar su error al otro lado de la línea, pero antes de que pudiera hacerlo, una voz educada se escuchó al otro lado, tensa de repente. «¿Rosa? ¿Es la hija de Ilya Sergeyevich?» «Espera», gritó, mientras de fondo se oían gritos y ruido. Alguien ya estaba urgido de informar a Ilya Sergeyevich. 20 minutos después, un enorme coche negro frenó bruscamente frente al edificio del hospital. Un hombre saltó de uno de los vehículos y, sin esperar a sus guardias, corrió rápidamente hacia la entrada. Dentro del hospital, Artyom aún no había tenido tiempo de despertarse del maravilloso sueño en el que estaba sumido. Al ver al hombre que se acercaba, se quedó mirando con curiosidad, sin imaginar que nubes amenazantes se estaban preparando sobre su cabeza, y que una orden de despido ya estaba en marcha por orden del jefe. Por supuesto, a Savelich Romanovich se lo habían contado todo en el hospital. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por los incentivos monetarios y morales que ofrecía la dirección, incluso si eso implicaba eliminar a alguien. ¿Cómo se atrevía a hacerlo? Se preguntaba quién le había otorgado ese derecho. Había logrado conseguir un asiento en el océano, acompañado por una seductora rubia, a quien le había explicado que su partida era para asistir a una conferencia. Sin embargo, no le resultaba familiar y solo iba a poder participar como oyente, ya que no había sido invitado en absoluto. Se había ofrecido de antemano, anticipando unas agradables vacaciones, y todo parecía ir bien. Pero ahora iba a tener que dejarlo todo y regresar corriendo para salvar su posición y su pellejo, enfrentándose al temible Iván Andreyevich. Cuánto lo odiaba. Savelich no podía deshacerse de ese anciano terapeuta, que era muy inteligente, tenía muchas conexiones en los círculos médicos y siempre hacía diagnósticos precisos. Mientras tanto, Artyom no sabía que, unas horas antes, un hombre de labios apretados había irrumpido en el edificio del hospital. Con una mirada de autoridad y determinación, había logrado que nadie se atreviera a hacerle una sola pregunta, la única que hizo fue para sí mismo: ¿dónde está el pabellón infantil? La noticia se difundió rápidamente por todo el hospital.
Artyom no vio cuando el hombre entró rápidamente en la sala. El rostro de la niña se iluminó con una alegre sonrisa mientras rodeaba el poderoso cuello de su padre con las manos, escuchando el latido de su corazón. Nadie se atrevió a entrar en la habitación para romper ese vínculo padre-hija. Toda la planta de pediatría, todos los médicos y enfermeras, se agolpaban al otro lado de la puerta, ansiosos por presenciar lo que sucedía. Nadie podía perdérselo. Esa noche sería más grande que cualquier telenovela, y todos tendrían historias que contar al respecto, pero nadie dijo una palabra. 15 minutos más tarde, otro hombre entró en la sala. Era el médico personal de la familia, seguido por el guardia de seguridad de Ilya, quien empujó un cochecito en el que se llevaron a la niña fuera de la sala. Nadie se atrevió a preguntar por qué se llevaban a la niña. Artyom, aún ajeno a todo esto, miró al hombre que tenía enfrente. ¿Usted es el cirujano que operó a la niña de 5 años por la noche?, preguntó, sintiendo la presión de la situación a su alrededor. Operó a una niña de 5 años, respondió el hombre, su voz era ronca y parecía contener un sollozo. Artyom pensó que no era cierto eso de que los hombres fuertes no lloran. Asintió débilmente, y el hombre le agarró la mano con fuerza, apretándola con todas sus fuerzas. Tenemos que contármelo todo, dijo el hombre. Entonces, entremos, sugirió Artyom, inseguro. Por el rabillo del ojo, vio a los curiosos que se acercaban desde las casas vecinas. Se hicieron a un lado, pero observaban con avidez el desarrollo de la acción. Nunca habían visto algo igual, enormes jeeps negros y guardias alineados a lo largo de ellos con rostros impenetrables. Artyom e Ilya entraron en la casa, donde la anciana les ofreció amablemente té. El primer shock había pasado y ella se sentía como una estrella. Ilya asintió cortésmente, pero pronto se olvidó del té. Artyom tuvo que comenzar su historia desde el principio y encontrar a aquella gitana. Ilya, encontré a mi hija, pero no sé dónde está mi mujer, dijo Artyom rápidamente. Se dirigieron de nuevo al hospital. Essie dormitaba plácidamente bajo su árbol. Cuando vio llegar los enormes coches, el hombre subió corriendo las escaleras del hospital, saliendo con una chica en silla de ruedas. Sabía que aún no había terminado, pero se alegró de haberlo predicho bien. No se asustó cuando los coches volvieron a frenar cerca de ella. Un joven médico saltó del primer coche, acompañado de un hombre de aspecto distinguido. Los tres discutían algo, pareciendo una pandilla. Ilya les hizo un gesto. Artyom había detenido al guardia, y a su lado estaba una anciana gitana con una larga falda de capas que contrastaba con la de Katia. A Essie le costó medio día encontrar el lugar. La gitana le indicó dónde girar y por dónde seguir recto. Aunque se equivocó y tuvo que empezar de nuevo, nadie refunfuñó, el conductor, fiel y silencioso, obedecía las instrucciones de la mujer, mientras Ilya y Artyom esperaban pacientemente a que ella recordara. Esperar, 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 pensó Essie. Este era el lugar donde los dos hombres borrachos habían dejado a la chica. Essie reconoció el lugar y, tras recordar, contó de inmediato todo lo que había visto y oído. La investigación ya estaba en marcha, y Rosa recordó algo. Ilya no quería molestarla con recuerdos pesados, pero la niña le contó a su padre algunos detalles que podrían ser clave. Sus palabras hicieron que una niebla sangrienta se levantara ante los ojos de Ilya. El mejor psicólogo que pudo encontrar ya estaba trabajando con la niña, pero él no pudo localizarla. La sola idea de perderla le resultaba insoportable, así que persiguió a esos demonios y se obligó a creer en lo mejor, aferrándose a la información que tenía. Los investigadores encontraron un coche sin matrícula. Bueno, las matrículas estaban ahí, pero se descubrió que se las quitaban a menudo, especialmente de noche, porque el dueño del coche era un aficionado a las diversiones inusuales y extremas. El propietario resultó ser el hijo del fiscal local, que en aquella memorable noche se divertía con un amigo, un mayor sin escrúpulos y heredero de una familia adinerada. Cuando el fiscal se enteró de lo que su hijo y su amigo habían hecho, no dudó en acudir al médico jefe del hospital donde llevaron a la niña. No estaba claro si la niña era realmente la hija de una persona famosa o un simple Nischenko, pero por motivos de seguridad, los implicados decidieron dejar que los acontecimientos se desarrollaran por su cuenta. Sin embargo, las probabilidades eran sombrías.
la niña no sobreviviría y probablemente su madre tampoco. Eso significaba que nunca serían encontradas, y nadie podría relacionar estos incidentes con el hijo del fiscal. Por ello, Savélich Romanovich recibió una considerable suma de dinero, parte de la cual fue destinada a ocultar la verdad. Ilya, decidido a hacer justicia, interrogó personalmente al hijo del fiscal y a su amigo, dispuesto a estrellarlos contra la pared. Nadie podría detenerlo. En medio de esta tormenta, Ilona fue hallada en el sótano de una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Tuvo suerte de sobrevivir gracias a los indigentes locales que, al encontrarla sangrando, le prestaron los primeros auxilios que pudieron, le cambiaron la ropa y luego continuaron su camino. A pesar de las amenazas de castigo estricto hacia todos los implicados en el crimen, Ilya sabía que lo que les esperaba sería un paraíso comparado con las condiciones que se les impondrían. No era un hombre cruel, pero por el bien de su familia estaba dispuesto a todo, incluso a castigar a todos los responsables y agradecer a quienes le habían ayudado. Artyom se ofreció para convertirse en el jefe de una nueva clínica privada. La oferta fue más que generosa. Gracias, pero creo que me quedaré aquí. Quiero trabajar junto a Iván, respondió, reafirmando su compromiso con la causa. Andreevich lo pensó un momento y luego comentó el joven cirujano. Eso es honorable. Ilya asintió con aprobación. Pero mi oferta sigue en pie. Gana experiencia y lo haremos más tarde. Te daré un piso. El apartamento estaba a un tiro de piedra del hospital, en un edificio moderno y nuevo, donde sí había conseguido su propio hogar. Ahora, ella y Artyom se habían convertido en vecinos. Curiosamente, las trágicas circunstancias unieron aún más a Ilona e Ilya, quienes, tras reflexionar, llegaron a las conclusiones correctas sobre su situación. Madre e hija tardaron en encontrar la paz mental, y nadie las apresuró. Ahora que sus sentimientos habían sido puestos a prueba, Ilya e Ilona comprendieron que lo más valioso en el mundo es una familia amorosa. Aquel sentimiento los unía más que nunca. Esa era Julia, reflexionó Ilya, agradecido por el apoyo. Gracias por elegirme, respondió Ilona, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Llevamos 4 años escribiendo historias para ti y estaremos encantados de que vuelvas al Lubok de nuevas emociones. Todo lo mejor, dijo Ilya, cerrando un capítulo y abriendo la puerta a un futuro lleno de esperanzas.